Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Destinos Cruzados, donde las historias de amor y redención nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, el destino puede tejer caminos inesperados hacia la luz. Hoy les traigo la historia de Inés, una mujer que llevaba sobre sus hombros el peso de 5 vidas inocentes y el desprecio de todo un pueblo, hasta que un hombre viudo con el corazón marcado por la pérdida le ofreció algo que nadie más había considerado darle: dignidad. Si te gustan las historias de amor y redención, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún relato que toque tu corazón. El viento frío de marzo azotaba las calles empedradas de San Martín del Valle cuando Inés Romero caminaba con la cabeza baja, arrastrando tras de sí a sus 5 hijos como una procesión de fantasmas. La mayor, Catalina, de apenas 11 años, cargaba en brazos al pequeño Tomás, que no llegaba aún a los 2. Detrás venían Javier, de 9, las gemelas Rosa y Elena, de 7, todos con los zapatos rotos y los rostros marcados por el hambre que había sido su compañero constante desde que el cólera se llevó a su padre 6 meses atrás. El cielo estaba cubierto de nubes grises que amenazaban lluvia, y el barro de las calles se pegaba a los pies descalzos de las gemelas. Inés había vendido los últimos zapatos de las niñas 2 semanas atrás para comprar pan. Había sido una decisión desgarradora, pero cuando tienes que elegir entre proteger los pies o llenar los estómagos vacíos, la elección se hace por sí sola, aunque te destroce el alma. «Ahí va la viuda cargada», murmuró doña Remedios desde la puerta de su tienda de telas, sin molestarse en bajar la voz. Su vecina, doña Amparo, asintió con una expresión de desprecio mal disimulado. «5 bocas que alimentar y ni un real en el bolsillo. Debería haberlos entregado al orfanato cuando tuvo la oportunidad. Es lo que cualquier mujer sensata habría hecho. Es orgullo, nada más que orgullo necio», añadió doña Amparo, cruzándose de brazos. «Esos niños estarían mejor en manos de las monjas que pasando hambre con una madre que no puede ni alimentarlos ni darles un futuro decente». Inés apretó los dientes y siguió caminando, fingiendo no escuchar las palabras que se clavaban en su espalda como cuchillos. Tenía 29 años, pero las arrugas alrededor de sus ojos hablaban de una vida que había envejecido demasiado rápido. Desde la muerte de Esteban, su mundo se había convertido en un laberinto sin salida. Las pocas familias que antes le permitían lavar ropa o limpiar sus casas habían dejado de llamarla, una por una, hasta que no quedó nadie. «No podemos mantener a media docena de personas», le había dicho don Sebastián, el comerciante de granos, cuando Inés le rogó que le permitiera lavar la ropa de su familia. «Además, mi esposa dice que trae mala suerte tener a una viuda en la casa. Dice que la desgracia se pega como la peste, como si ella hubiera pedido caridad en lugar de trabajo honesto, como si la viudez fuera una enfermedad contagiosa y no una tragedia que le había caído encima sin previo aviso». Esteban había sido un hombre bueno, un carpintero habilidoso que trabajaba de sol a sol para mantener a su familia. Pero cuando el cólera llegó al pueblo en septiembre, ninguna cantidad de bondad o trabajo duro pudo salvarlo. Se fue en 3 días, entre fiebres y convulsiones, dejándola sola con 5 niños y una deuda con el médico que nunca podría pagar. Esa tarde, con el estómago vacío y el frío calándole los huesos, Inés llegó a la plaza del pueblo donde se celebraba el mercado semanal. Los comerciantes gritaban sus ofertas, el olor a pan recién horneado torturaba sus sentidos, y sus hijos la miraban con esos ojos grandes que ya habían aprendido a no pedir lo que sabían que no podían tener. Las mesas estaban llenas de frutas brillantes, verduras frescas, quesos aromáticos y panes dorados que hacían que el estómago de Inés se retorciera de anhelo. Había un tiempo, no tan lejano, en que ella podía comprar esas cosas sin pensarlo 2 veces. Un tiempo en que llevaba a sus hijos al mercado los sábados y les compraba dulces de miel como premio por haberse portado bien durante la semana. «Mamá, tengo hambre», susurró Rosa, tirando de su falda raída con dedos temblorosos por el frío.
Lo sé, mi amor. Pronto cenaremos, mintió Inés, porque mentir se había convertido en el único consuelo que podía ofrecer. Sabía que en casa solo quedaba medio pan duro del día anterior y un poco de caldo aguado que había estirado tanto que ya no tenía sabor a nada. Pero decirle la verdad a una niña de 7 años, admitir que no sabía de dónde vendría la próxima comida, era una crueldad que su corazón de madre no podía soportar. Catalina, que sostenía a Tomás contra su pecho delgado, la miró con ojos que habían visto demasiado para su edad. «Mamá, el bebé está temblando. Creo que tiene frío». Inés extendió los brazos y tomó a su hijo menor, sintiendo el cuerpecito tembloroso contra el suyo. Tomás tenía casi 2 años, pero pesaba como un niño de 1 año. El hambre constante había detenido su crecimiento, y cada vez que Inés lo miraba sentía una punzada de culpa tan profunda que amenazaba con ahogarla. «Vamos a casa», dijo Inés, sabiendo que casa era solo una palabra elegante para el cuarto húmedo y helado que alquilaba por una miseria en la parte más pobre del pueblo. Era una habitación en la planta baja de una casa destartalada, con paredes de piedra que sudaban humedad y una sola ventana pequeña que apenas dejaba entrar luz. Los 6 dormían en 2 colchones de paja que Inés había cosido ella misma, acurrucados unos contra otros para combatir el frío de las noches. Fue entonces cuando escuchó la voz del padre Domingo en la esquina de la plaza, hablando con don Rodrigo Mendoza, el hombre más rico del pueblo. Inés conocía a Rodrigo de vista. Todos lo conocían. Era un terrateniente viudo de 42 años que había perdido a su esposa en el parto de su único hijo. Ahora un muchacho de 14 años, llamado Gabriel. Se decía que Rodrigo no había vuelto a sonreír desde aquel día aciago, que su corazón se había cerrado como una tumba y que vivía en esa enorme hacienda en la colina como un ermitaño atormentado por los fantasmas del pasado. «Padre, necesito a alguien que se ocupe de la casa», decía Rodrigo con voz grave y cansada, una voz que arrastraba el peso de años de soledad. «Gabriel está creciendo sin una figura femenina, sin alguien que le dé calor al hogar. Mi hermana Lucía dice que debería buscar una nueva esposa, que el muchacho necesita una madre, pero no puedo, no después de Beatriz». El padre Domingo asintió con comprensión, sus ojos sabios estudiando el rostro atormentado del hombre frente a él. «Rodrigo, conozco tu dolor. He visto cómo te has encerrado en esa casa, cómo has convertido tu vida en un monumento a la muerte en lugar de una celebración de lo que aún tienes. Pero un muchacho de 14 años necesita más que los brazos torpes de un padre consumido por el dolor y un ama de llaves que ya no puede con sus huesos. Gabriel necesita una familia, risas, vida». Inés no quería escuchar conversaciones ajenas, pero algo en esas palabras la mantuvo quieta, oculta tras el puesto de verduras del señor López. Su corazón latía con una mezcla de esperanza desesperada y terror. Sabía que no debía espiar, que no debía permitirse soñar con imposibles. Pero cuando vives al borde del abismo, incluso la más pequeña posibilidad de salvación se convierte en un faro irresistible. «¿Y dónde encontraré yo a alguien así?», preguntó Rodrigo con un tono de desesperanza que Inés reconoció porque ella misma lo había usado cientos de veces. «Las mujeres solteras del pueblo me miran como si fuera un viudo rico al que pueden casar para mejorar su posición. Las viudas con recursos ya tienen sus propias vidas establecidas. Y yo no quiero una esposa que venga por mi dinero, padre. Ya tuve el amor verdadero una vez. No puedo. No quiero falsificaciones». El padre Domingo guardó silencio un momento, como si estuviera reuniendo el valor para decir algo que sabía que no sería bien recibido. Luego habló con la firmeza de un hombre de Dios acostumbrado a decir verdades incómodas. «Rodrigo, hay en este pueblo una mujer que ha perdido todo y que lucha cada día por mantener viva la esperanza. Tiene 5 hijos, y el mundo entero la considera una carga, un estorbo, una desgracia. Pero yo veo en ella una fortaleza que pocas personas poseen. He visto cómo vende lo poco que tiene para alimentar a sus hijos. He visto cómo trabaja,
hasta que sus manos sangran. He visto cómo mantiene la dignidad cuando todos a su alrededor la tratan como basura. ¿Inés Romero?, preguntó Rodrigo, y el nombre salió de sus labios con sorpresa e incredulidad. Inés sintió que el corazón se le detenía en el pecho. La misma, confirmó el padre Domingo. Sé lo que estás pensando. 5 niños son mucha responsabilidad. Es una carga que ningún hombre sensato querría asumir. Pero piensa en Gabriel. Tendría hermanos. Tendría una casa llena de risas infantiles en lugar de ese silencio sepulcral que los está matando a ambos lentamente. Y tú tendrías una mujer que entiende el dolor de la pérdida, que sabe lo que es luchar contra el mundo cuando todo parece estar en tu contra. Rodrigo negó con la cabeza, su expresión una mezcla de confusión y rechazo instintivo. Padre, con todo respeto no puedo. Esa mujer no me conoce. Yo no la conozco. Y casarse así, por conveniencia, sin amor, sin siquiera cortejo, sería una farsa. Sería un insulto a la memoria de Beatriz y una injusticia para la señora Romero. ¿Una injusticia?, preguntó el padre Domingo alzando una ceja. ¿Es una injusticia ofrecerle un techo a una mujer que está a punto de perder a sus hijos por hambre? ¿Es una injusticia darle a esos niños una oportunidad de futuro? Rodrigo, el amor puede crecer donde hay respeto y necesidad mutua. He visto matrimonios que comenzaron por amor apasionado terminar en odio amargo. Y he visto matrimonios que comenzaron como acuerdos prácticos florecer en un amor profundo y duradero. El sacerdote puso una mano en el hombro de Rodrigo. Al menos habla con ella. Ofrécele una oportunidad, no como limosna, que sé que su orgullo no lo aceptaría, sino como un acuerdo honesto entre dos personas que han sufrido pérdidas terribles y que merecen una segunda oportunidad en la vida. Hazlo por Gabriel. Hazlo por esos 5 niños inocentes que no tienen culpa de haber nacido en la pobreza. Y hazlo por ti mismo, porque te estás muriendo en vida en esa casa vacía. Inés sintió que las piernas le temblaban tanto que tuvo que apoyarse contra el puesto de verduras para no caerse. ¿Casarse con Rodrigo Mendoza? El hombre más rico del pueblo, el viudo inalcanzable que vivía en esa hacienda enorme en la colina, como un príncipe encerrado en su torre de marfil? Era absurdo. Era imposible. Era una fantasía tan ridícula que casi se rió en voz alta. Pero cuando miró a sus hijos, cuando vio a Tomás temblando de frío en sus brazos, cuando vio a las gemelas con los pies descalzos y morados por el frío, cuando vio a Javier fingiendo ser fuerte, aunque sus ojos delataban el hambre voraz que lo consumía, cuando vio a Catalina sosteniendo a la familia con una madurez que ninguna niña de 11 años debería tener que cargar, Inés supo que no podía dejar pasar ni la más remota posibilidad de salvación. Por imposible que pareciera, por humillante que fuera, por aterradora que resultara la idea de casarse con un extraño, tenía que al menos considerar la posibilidad. Porque una madre que ama a sus hijos haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para salvarlos. Los días que siguieron fueron una agonía de incertidumbre. Inés esperaba que llegara la nota que el padre Domingo había mencionado. Pero cada día que pasaba sin noticias, la hundía más en la desesperación. Comenzó a pensar que había imaginado toda la conversación, que había sido solo un sueño cruel, nacido del hambre y la desesperanza. Mientras tanto, la situación en casa empeoraba. El propietario de la habitación, un hombre cruel llamado don Facundo, apareció exigiendo el alquiler atrasado. Inés le había pagado religiosamente cada mes durante el primer año después de la muerte de Esteban, usando los pequeños ahorros que su esposo había dejado. Pero esos ahorros se habían agotado hacía 3 meses, y ahora debía 2 meses completos. «Señora Romero», dijo don Facundo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. «Mi paciencia tiene límites. O me paga lo que me debe para fin de semana, o la echo a la calle con todos esos mocosos. Y créame, no me importa si tienen que dormir bajo los puentes. Hay una docena de familias esperando esta habitación.
Inés había intentado razonar con él, había rogado, había prometido conseguir el dinero de alguna manera, pero don Facundo era inmune a las súplicas. Era un hombre que veía a los pobres como ganado, como recursos a explotar, y la compasión era una palabra que no existía en su vocabulario. Esa noche, después de que don Facundo se fue, Catalina preguntó con voz pequeña: «Mamá, ¿vamos a quedarnos sin casa?» Inés quiso mentir. Quiso decirle que todo estaría bien, pero las mentiras se le atascaban en la garganta. En lugar de eso, abrazó a su hija y susurró: «Voy a arreglarlo, mi amor. Te lo prometo». Pero mientras pronunciaba esas palabras, Inés no tenía idea de cómo iba a cumplir esa promesa. 3 días después, cuando Inés había perdido toda esperanza, el padre Domingo apareció en su puerta con un sobre cerrado en la mano. Su expresión era seria, pero sus ojos brillaban con algo que podría haber sido esperanza. «Inés», dijo el sacerdote, usando su nombre de pila como solía hacer cuando quería hablarle como pastor y no como figura de autoridad. «Esto es para ti. Don Rodrigo me pidió que te lo entregara en mano». Inés tomó el sobre con manos temblorosas. El papel era de buena calidad, grueso y cremoso, el tipo de papel que ella no había tocado en años. Dentro había una nota escrita con letra firme y clara. «Señora Romero, me gustaría hablar con usted sobre un asunto de mutuo beneficio. Sé que nuestra situación puede parecer inusual, pero creo que podríamos ayudarnos mutuamente. Le ruego me conceda una audiencia mañana a las 4 de la tarde en la Hacienda El Roble. Si no puede o no desea asistir, lo entenderé perfectamente y no volveré a molestarla. Con respeto, Rodrigo Mendoza». Inés leyó la nota 3 veces, buscando algún indicio de burla o crueldad, pero solo encontró cortesía formal y respeto. Miró al padre Domingo con ojos llenos de lágrimas. «Padre, ¿esto es real? ¿No es algún tipo de broma cruel?» El padre Domingo negó con la cabeza. «Es muy real, hija. Rodrigo es un hombre serio. Si te ha enviado esta invitación es porque habla en serio. Pero la decisión es tuya. Nadie puede forzarte a ir, y nadie puede forzarte a aceptar lo que sea que te proponga». «¿Y si es una trampa?», susurró Inés, porque años de humillación la habían hecho desconfiar de la bondad. «Rodrigo Mendoza es muchas cosas», respondió el padre Domingo con firmeza, «pero no es cruel. Es un hombre atormentado por la pérdida, sí, pero es honorable. Si te hace una propuesta, será honesta». Esa noche, Inés no pudo dormir. Se quedó despierta en el cuarto húmedo y estrecho que compartía con sus 5 hijos, escuchando sus respiraciones irregulares, sintiendo el peso de la responsabilidad que había caído sobre ella el día que Esteban cerró los ojos para siempre. ¿Qué podría querer de ella un hombre como Rodrigo Mendoza? El padre Domingo había mencionado la posibilidad de matrimonio, pero eso parecía tan absurdo, tan imposible, que Inés no podía permitirse creerlo. ¿Y si Rodrigo solo quería una criada? ¿Y si la propuesta era que ella trabajara en su casa a cambio de un salario miserable? Eso sería mejor que nada. Pero la idea de dejar a sus hijos solos durante largas horas la llenaba de angustia. O peor, ¿y si quería quedarse con 1 o 2 de los niños y esperaba que ella entregara al resto al orfanato? Había escuchado historias de familias ricas que tomaban niños pobres como sirvientes, y la idea la hacía sentir físicamente enferma. Pero cuando amaneció y vio a Rosa y Elena pelearse por el último pedazo de pan duro, cuando vio a Javier fingir que no tenía hambre para que sus hermanas comieran, cuando vio a Catalina meciendo a Tomás tratando de calmarlo mientras el bebé lloraba por el hambre, Inés supo que no tenía opción. Tenía que ir. Tenía que escuchar lo que Rodrigo tenía que decir, porque si existía, aunque fuera una pequeña posibilidad de mejorar la vida de sus hijos, tenía que tomarla. Se vistió con su único vestido decente, uno azul oscuro que había sido de su madre y que había remendado tantas veces que ya no quedaba prácticamente nada de la tela original. Se peinó el cabello oscuro en un moño sencillo y se pellizcó las mejillas para darles un poco de color.
No tenía espejo, pero cuando Catalina la miró y le dijo, «Mamá, te ves bonita», Inés sintió que algo de su antigua dignidad regresaba. «¿A dónde vas, mamá?», preguntó Javier con desconfianza. El niño se había vuelto protector y suspicaz desde la muerte de su padre, como si sintiera que tenía que ser el hombre de la familia, aunque apenas tuviera 9 años. «Tengo que hablar con alguien sobre trabajo», respondió Inés, técnicamente sin mentir. «Catalina está a cargo mientras no estoy. Volveré antes del anochecer». La hacienda El Roble se alzaba majestuosa en la colina norte del pueblo, rodeada de campos de trigo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Un camino de grava serpenteaba desde la carretera principal hasta la casa, bordeado por álamos que debían tener décadas de antigüedad. Inés había pasado frente a esas tierras cientos de veces, pero nunca había atravesado el portón de hierro forjado que marcaba la entrada a otro mundo. Un mundo donde la gente no pasaba hambre, donde los niños tenían zapatos nuevos y las madres no tenían que mentir sobre la cena. Mientras caminaba por el camino de grava, Inés sintió cada vez más fuera de lugar. Su vestido remendado, sus zapatos gastados, sus manos ásperas por el trabajo, todo la marcaba como una intrusa en ese lugar de belleza y abundancia. Casi se dio la vuelta 3 veces, casi huyó de regreso al pueblo, pero el pensamiento de sus hijos la mantuvo avanzando. Un mayordomo anciano la recibió en la puerta principal con una cortesía que la desconcertó. Nadie la había tratado con cortesía en meses, y el simple hecho de que este hombre de pelo blanco le hablara con respeto casi la hizo llorar. «La señora Romero, supongo. Don Rodrigo la espera en la biblioteca. Por favor, sígame». Inés siguió al mayordomo a través de pasillos amplios decorados con cuadros antiguos y muebles de madera oscura que brillaban con el pulido de años de cuidado meticuloso. Todo olía a cera de abeja y a libros viejos, un aroma que le recordó vagamente a tiempos mejores, cuando su padre aún vivía y ella podía leer bajo la luz de las velas, cuando el mundo parecía un lugar lleno de posibilidades en lugar de un campo minado de desilusiones. Los pisos eran de mármol, tan pulidos que Inés podía ver su reflejo distorsionado en ellos. Las paredes estaban cubiertas de papel pintado con diseños elegantes de flores y pájaros. Había jarrones con flores frescas en pequeñas mesas y cuadros que probablemente valían más que todo lo que Inés había poseído en su vida entera. Era un mundo tan alejado del suyo que podría haber estado en otro país, en otro planeta. Rodrigo Mendoza la esperaba de pie junto a una ventana que daba al jardín trasero. Era más alto de lo que Inés recordaba, con el cabello oscuro ligeramente canoso en las sienes y unos ojos grises que parecían llevar el peso del mundo. Vestía de forma sobria pero elegante, pantalones oscuros, chaleco gris y camisa blanca sin adornos innecesarios. Cuando se volvió para mirarla, Inés vio en su rostro la misma fatiga que ella sentía en su propia alma, las mismas líneas de preocupación, la misma expresión de alguien que ha cargado con demasiado durante demasiado tiempo. «Señora Romero, gracias por venir», dijo Rodrigo, y su voz era más amable de lo que Inés había esperado. No había condescendencia en su tono, ni superioridad, solo una especie de cortesía cansada. «Por favor, siéntese. ¿Puedo ofrecerle té? ¿Algo de comer?» La mención de comida hizo que el estómago de Inés rugiera, pero ella negó con la cabeza. «No, gracias. Estoy bien». Rodrigo la miró con una expresión que sugería que no le creía, pero no insistió. En lugar de eso, señaló una silla tapizada cerca de la ventana. «Por favor». Inés se sentó en el borde de la silla, con las manos entrelazadas sobre el regazo, consciente de su vestido remendado y sus zapatos gastados, consciente de que no pertenecía a este lugar. Pero Rodrigo no la miraba con desdén, la miraba con algo que se parecía peligrosamente a la comprensión. Se sentó frente a ella, inclinándose ligeramente hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas, una postura informal que lo hacía parecer más accesible. Guardó silencio durante un momento,
como si estuviera buscando las palabras correctas, y luego suspiró profundamente. «Iré directo al punto, señora Romero», comenzó Rodrigo finalmente. «El padre Domingo me ha hablado de su situación. Sé que ha sido difícil desde la muerte de su esposo. Sé que tiene 5 hijos y que el pueblo no ha sido generoso con usted. Sé que está luchando, y sé que no es por falta de esfuerzo o mérito, sino simplemente porque el mundo puede ser cruelmente injusto con las viudas». Inés alzó la barbilla, luchando contra la humillación que amenazaba con ahogarla. «No he venido a pedir caridad, señor Mendoza. Si eso es lo que piensa ofrecerme, prefiero irme ahora». «No es caridad lo que ofrezco», respondió Rodrigo rápidamente, con un tono de voz que sugería que había anticipado esa reacción. «Es una propuesta, una que, admito, beneficia a ambas partes de manera bastante significativa». Inés lo miró con desconfianza. «¿Qué tipo de propuesta?». Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana, como si las palabras que estaba a punto de decir le pesaran demasiado para pronunciarlas sentado. Se quedó allí de pie, mirando hacia el jardín donde un jardinero anciano podaba los rosales con movimientos lentos y metódicos. «Hace 7 años que mi esposa murió», dijo Rodrigo finalmente, con voz baja pero clara. «Beatriz era el sol de mi vida. Cuando la perdí, cuando la vi morir tratando de traer a nuestro hijo al mundo, algo dentro de mí se rompió. Desde entonces, esta casa ha sido un mausoleo. Mi hijo Gabriel crece sin una madre, sin hermanos, sin risas. Tiene 14 años y apenas sonríe. Y yo me he convertido en una sombra que deambula por estos pasillos sin propósito real, más allá de administrar tierras y acumular dinero que no necesito». Se volvió para mirarla directamente, y en sus ojos grises Inés vio un dolor tan profundo que reconoció al instante porque era el espejo del suyo propio. «El padre Domingo me hizo ver que mi hijo necesita más que un padre ausente emocionalmente y una casa vacía llena de fantasmas», continuó Rodrigo. «Gabriel necesita vida, necesita familia, necesita ver que es posible ser feliz de nuevo después de la pérdida, y yo necesito una razón para vivir más allá del simple hábito de seguir respirando». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Necesito una esposa, señora Romero. No por amor, no por pasión, sino por necesidad práctica y emocional. Alguien que traiga vida a esta casa muerta. Alguien que cuide de Gabriel como si fuera suyo. Alguien que me recuerde que la vida continúa incluso después de que el mundo se haya derrumbado. Y usted necesita un techo, comida para sus hijos, seguridad, un futuro. Propongo un matrimonio de conveniencia, un acuerdo honesto entre 2 personas que han sufrido pérdidas devastadoras y que buscan sobrevivir, y quizás, con el tiempo, volver a vivir de verdad». Inés sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Matrimonio? ¿Con un hombre al que apenas conocía? ¿Un hombre que le estaba ofreciendo salvación a cambio de qué? ¿De renunciar a los últimos vestigios de su libertad? ¿De convertirse en una esposa comprada por necesidad en lugar de deseada por amor? ¿Y mis hijos?, preguntó con voz temblorosa, porque esa era la única pregunta que realmente importaba. ¿Qué pasaría con mis 5 hijos? «Vivirían aquí», respondió Rodrigo sin vacilar, sin un momento de duda. «Tendrían comida 3 veces al día, ropa nueva, educación, médico cuando lo necesitaran, un futuro real. No les pediría que me llamaran padre si no quieren, no forzaría ningún tipo de relación, pero les daría todo lo que necesitan para crecer sanos y felices. Esa es mi promesa». «¿Y qué esperaría usted de mí?», preguntó Inés, porque había aprendido en su corta vida que nada en el mundo era gratis, que cada regalo venía con cuerdas atadas, que cada oferta generosa escondía expectativas no dichas. Rodrigo la miró con una honestidad brutal que era casi dolorosa en su franqueza. Esperaría que cuidara de esta casa y de Gabriel, que trajera calor donde solo hay frío, que llenara estos pasillos silenciosos con la vida que solo los niños pueden traer. En cuanto al resto, cada uno tendría su propia habitación,
No le pediría nada que no esté dispuesta a dar libremente. Este sería un matrimonio en papel, señora Romero, al menos al principio. Lo que pueda crecer de ahí, si es que crece algo, dependerá del tiempo y de nuestras acciones mutuas. No tengo expectativas románticas ni físicas inmediatas. Solo busco compañía y normalidad. Inés cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que se cernía sobre ella como una montaña a punto de derrumbarse. Pensó en sus hijos durmiendo en ese cuarto húmedo, en el hambre que nunca se iba completamente, en la desesperación que la había llevado a considerar lo impensable. ¿Podría hacer esto? ¿Podría casarse con un extraño por el bien de sus hijos? ¿Podría venderse a sí misma, aunque fuera de la manera más respetable posible? Necesito pensarlo, susurró, abriendo los ojos. Por supuesto, respondió Rodrigo inmediatamente. Es una decisión enorme, no esperaría nada menos. Pero, señora Romero, sea honesta consigo misma. ¿Cuánto tiempo más pueden resistir usted y sus hijos? El invierno fue duro. La primavera no será más amable. Y he oído que don Facundo amenaza con echarla si no paga el alquiler. Inés lo miró con sorpresa. ¿Cómo sabe? Es un pueblo pequeño, dijo Rodrigo con suavidad. Las noticias viajan, y no soy tan distante como para no saber qué sucede en las vidas de los que viven aquí. Se acercó a ella y, para sorpresa de Inés, se arrodilló frente a su silla para quedar a su altura, mirándola directamente a los ojos. Era un gesto extrañamente humilde para un hombre de su posición. Inés, dijo, usando su nombre de pila por primera vez, no soy un hombre bueno en el sentido tradicional. Soy egoísta. Esta propuesta me beneficia tanto como a usted, quizás más. Pero prometo que si acepta, sus hijos nunca más pasarán hambre. Nunca más pasarán frío. Nunca más serán tratados como cargas o como vergüenza. Tendrán una oportunidad de futuro. Eso, al menos, puedo garantizarlo con cada fibra de mi ser. Inés miró esos ojos grises, buscando señales de engaño o crueldad, pero solo encontró cansancio y honestidad. Y en ese momento, supo que Rodrigo Mendoza era un hombre que cumplía sus promesas. Le daré una respuesta en 3 días, dijo Inés, poniéndose de pie con piernas temblorosas. Rodrigo asintió y también se levantó. 3 días. Es razonable. Y señora Romero, si acepta, quiero que sepa que respetaré cualquier límite que establezca. Este matrimonio será lo que nosotros decidamos que sea. Inés regresó a su pequeña habitación con el corazón destrozado entre el miedo y la esperanza. Las palabras de Rodrigo resonaban en su mente como campanas de iglesia. Era una propuesta indecente en muchos sentidos, un matrimonio sin amor, un intercambio de necesidades, pero también era la única oportunidad real que había tenido en meses de salvar a sus hijos. Esa noche, mientras sus hijos dormían acurrucados en los colchones de paja, Inés lloró en silencio, preguntándose si estaba a punto de cometer el mayor error de su vida o de encontrar la salvación que tanto había rogado en sus oraciones nocturnas. Pasó los siguientes 3 días en una agonía de indecisión. Consultó con el padre Domingo, quien le aseguró que Rodrigo era un hombre honorable. Habló con doña Pilar, el ama de llaves de la hacienda, quien vino al pueblo y le dijo que don Rodrigo era un buen patrón, justo y generoso, aunque atormentado por la pérdida. «Es un hombre roto», le dijo doña Pilar mientras tomaban té en la pequeña casa del padre Domingo. «Pero no es malo. Y el joven Gabriel, ese muchacho necesita una familia». «Está solo, señora Romero. Tan solo como su padre. Si usted acepta esto, podría salvar no solo a sus propios hijos, sino también a ese muchacho que se está marchitando en esa casa enorme». Al tercer día, con las manos temblorosas y el alma en vilo, Inés tomó su decisión. Escribió una nota simple en un papel que el padre Domingo le proporcionó. «Acepto. Inés Romero». La envió con el padre Domingo, y luego se sentó a esperar, sin saber si había abierto la puerta hacia la salvación o hacia una nueva forma de miseria. La respuesta de Rodrigo llegó esa misma tarde.
Era una nota más larga, escrita con la misma letra firme. Señora Romero, su decisión me llena de alivio y esperanza. Propongo que nos casemos en una semana, el sábado próximo, en la capilla del pueblo. Será una ceremonia simple, sin espectáculo. Después usted y sus hijos se mudarán a la hacienda. He ordenado que preparen habitaciones para cada uno de los niños. Si necesita algo antes de la boda, ropa o cualquier otra cosa, por favor hágamelo saber. Con respeto y anticipación, Rodrigo Mendoza. Una semana. Inés tenía una semana para prepararse para un matrimonio que cambiaría su vida para siempre. Una semana para decirles a sus hijos que iban a tener un nuevo padre, una nueva casa, una nueva vida. Una semana para hacer las paces con la idea de casarse con un hombre al que apenas conocía. Cuando les contó a sus hijos, las reacciones fueron mixtas. Catalina, sabia más allá de sus años, simplemente asintió y preguntó, ¿estaremos seguros? Cuando Inés le aseguró que sí, la niña suspiró con alivio. Javier fue menos receptivo. No necesitamos un nuevo padre, dijo con voz dura. Nuestro padre está muerto, pero no lo hemos olvidado. Nadie te pide que olvides a tu padre, respondió Inés suavemente. Don Rodrigo no está tratando de reemplazarlo, solo nos está dando una oportunidad. Las gemelas, Rosa y Elena, estaban emocionadas con la idea de tener su propia habitación. ¿De verdad, mamá? ¿Una habitación solo para nosotras? Y el pequeño Tomás, que no entendía realmente qué estaba pasando, simplemente se aferró a las faldas de su madre y sonrió. La semana pasó en un torbellino de preparativos. La esposa del padre Domingo le prestó a Inés un vestido simple pero elegante de color marfil. Doña Pilar vino a ayudarla a arreglarse el día de la boda, peinándole el cabello en un recogido elegante y prestándole un peine de plata que había pertenecido a su propia madre. La boda se celebró un sábado soleado de finales de marzo en la pequeña capilla de San Martín del Valle. Fue una ceremonia austera, sin invitados más allá del padre Domingo, doña Pilar, el mayordomo de Rodrigo y los 5 hijos de Inés. Gabriel estaba allí también, vestido con traje oscuro, observando el procedimiento con una expresión inescrutable. Inés vestía el traje prestado, simple pero digno, que le quedaba un poco grande, pero que había sido ajustado lo mejor posible. Rodrigo llevaba su mejor traje negro, y su rostro era una máscara de solemnidad mientras pronunciaba los votos que los unirían para siempre ante los ojos de Dios y la ley. Yo, Rodrigo Mendoza, te tomo a ti, Inés Romero, como mi legítima esposa. Las palabras sonaban huecas en los oídos de Inés, rituales vacíos que no tenían el peso del amor verdadero. Pero cuando llegó su turno y tuvo que repetir los votos, Inés los pronunció con voz firme, porque aunque no amaba a este hombre, respetaba su honestidad y agradecía su generosidad. Cuando el padre Domingo los declaró marido y mujer, Rodrigo no la besó. En lugar de eso, le tendió la mano con una expresión que mezclaba alivio y aprensión. Inés la aceptó, y en ese apretón sintió el peso de un pacto que iba más allá del amor. Era un contrato de supervivencia mutua, un acuerdo entre 2 náufragos que habían decidido compartir el mismo bote salvavidas. Los niños observaban la escena con ojos grandes y confundidos. Catalina sostenía a Tomás con fuerza, sus ojos sabios estudiando a Rodrigo, como si tratara de descifrar si este hombre sería bondadoso o cruel. Javier permanecía rígido y desconfiado, con los puños apretados a los costados, listo para proteger a su familia si era necesario. Y las gemelas se aferraban una a la otra, mitad emocionadas, mitad aterrorizadas por el cambio que se avecinaba. Gabriel observaba a los otros niños con fascinación cautelosa, como un animal salvaje que se encuentra con otros de su especie después de años de soledad. Después de la ceremonia, Rodrigo llevó a Inés y a sus hijos a la hacienda en su gran carruaje, tirado por 2 caballos hermosos. Los niños nunca habían viajado en carruaje antes, y a pesar de su nerviosismo, Inés vio destellos de asombro en sus rostros mientras atravesaban los campos dorados hacia la colina. «Mamá, ¿vamos a vivir ahí?»,
susurró Rosa, señalando la hacienda que se alzaba majestuosa contra el cielo azul. Sí, mi amor, respondió Inés, tragando las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Ese es nuestro nuevo hogar. El ama de llaves, doña Pilar, los esperaba en la puerta con una sonrisa cálida que iluminó su rostro arrugado. Había preparado habitaciones para cada uno de los niños, espacios amplios y luminosos que contrastaban dramáticamente con el cuarto oscuro y húmedo que habían dejado atrás. «Bienvenidos», dijo doña Pilar con genuina calidez. «Esta casa ha estado demasiado silenciosa durante demasiado tiempo. Es hora de que vuelva a llenarse de vida». Les mostró cada habitación con orgullo. Catalina tendría una habitación en el segundo piso, con una cama grande y una ventana que daba al jardín. Javier tendría un cuarto cerca de los establos, porque doña Pilar había notado cómo el niño miraba a los caballos. Las gemelas compartirían una habitación espaciosa decorada con cortinas de encaje blanco. Y Tomás tendría un cuarto pequeño pero acogedor junto a la habitación que sería de Inés. Cuando Javier vio su propia cama, su propia habitación con muebles de verdad y mantas gruesas, se dejó caer en el colchón y cerró los ojos, como si temiera que todo fuera un sueño del que pronto despertaría. Inés lo vio tocando las sábanas limpias con dedos temblorosos y supo que a pesar de su resistencia, el niño entendía que esto era un regalo precioso. Gabriel, el hijo de Rodrigo, observaba desde el marco de la puerta a los recién llegados con una mezcla de curiosidad y recelo. Era un muchacho alto y delgado, con los mismos ojos grises de su padre y una expresión de soledad que Inés reconoció al instante porque la había visto en los espejos durante meses. «Gabriel, ven aquí», llamó Rodrigo, y el muchacho bajó lentamente desde donde había estado observando en las sombras. «Ella es Inés, tu nueva...» «Ella es Inés, y estos son sus hijos. Ahora son parte de nuestra familia». Gabriel miró a los niños uno por uno, deteniéndose especialmente en Catalina, que le devolvió la mirada con valentía a pesar de su nerviosismo. Había algo en los ojos de la niña, una fuerza silenciosa que pareció intrigar a Gabriel. «Hola», dijo Gabriel finalmente, con voz insegura, como si hubiera olvidado cómo hablar con otros niños. «Hola», respondió Catalina, y algo en esa palabra simple, dicha sin miedo ni adulación, rompió un poco el hielo que congelaba el aire. Las primeras semanas en la hacienda fueron un torbellino de adaptación y descubrimiento. Los niños de Inés no sabían cómo comportarse en una casa tan grande, con tantas habitaciones y tantas reglas no dichas. Rompían cosas sin querer porque estaban acostumbrados a espacios pequeños donde cada movimiento debía ser calculado. Hablaban demasiado alto porque en su antigua habitación había que gritar para ser escuchado por encima del ruido de la calle. Corrían por los pasillos con la energía de quienes habían estado encerrados en un espacio diminuto durante meses y ahora tenían libertad para moverse. Rodrigo observaba el caos con una expresión inescrutable que hacía que Inés se retorciera de nerviosismo. Había pasado 7 años en silencio y orden meticuloso, y ahora su casa resonaba con gritos infantiles, risas nerviosas, el llanto ocasional del pequeño Tomás cuando se asustaba en su nueva habitación grande y el ruido constante de niños que estaban aprendiendo a vivir de nuevo. Inés esperaba que en cualquier momento Rodrigo explotara, que le dijera que había cometido un error, que los echara a todos de regreso al pueblo. Se preparaba mentalmente cada noche para la confrontación que estaba segura que vendría. Pero eso no sucedió. En cambio, una noche, 3 semanas después de la boda, Rodrigo encontró a Inés en la cocina, limpiando los platos después de la cena. Ella se había ofrecido a ayudar a doña Pilar, incapaz de quedarse quieta en una casa donde parecía que no tenía un lugar real, donde todo el trabajo lo hacían otros y ella se sentía como una invitada perpetua en lugar de la dueña de casa. «No tiene que hacer eso», dijo Rodrigo desde la puerta, sobresaltándola tanto que casi deja caer el plato que estaba secando. Inés se volvió, con las manos aún mojadas y jabonosas.
Necesito hacer algo. No puedo simplemente existir aquí sin propósito, como un mueble decorativo. Rodrigo entró en la cocina, un espacio que probablemente nunca había pisado antes en su vida. Las cocinas eran territorio de sirvientes, no de los señores de la casa, pero allí estaba, mirándola con esos ojos grises que parecían ver demasiado. Su propósito está arriba, en esas habitaciones llenas de niños que por primera vez en meses duermen con el estómago lleno y sin miedo a lo que traerá el mañana, dijo Rodrigo con voz suave. Eso es más que suficiente. Inés lo miró con sorpresa. ¿No le molesta el ruido? ¿El desorden? Rompieron un jarrón ayer. Las gemelas estaban jugando y... Lo sé, la interrumpió Rodrigo. Doña Pilar me lo dijo. Era un jarrón feo que mi tía me regaló hace años y que nunca me gustó. Francamente, las gemelas me hicieron un favor. Había un destello de algo en sus ojos, algo que podría haber sido el comienzo de una sonrisa. ¿De verdad no le molesta?, presionó Inés, necesitando entender. Rodrigo guardó silencio un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. Me molesta menos de lo que me molestaba el silencio. Durante 7 años, esta casa ha sido como una tumba. Cada paso resonaba, cada suspiro se amplificaba. Gabriel y yo vivíamos como fantasmas, sin tocarnos, sin hablar realmente. Y ahora hay vida, ruido, caos. Y sí, a veces es abrumador después de tanto silencio. Pero es un tipo de abrumamiento que me recuerda que estoy vivo. Fue la primera vez que Inés vio una grieta real en la armadura de ese hombre. Y en esa grieta, vio un destello de humanidad profunda, que la hizo preguntarse quién era realmente Rodrigo Mendoza, más allá del terrateniente viudo y distante, más allá del hombre que había hecho un trato práctico por necesidad. Pero esa noche, después de que Rodrigo se retirara a su habitación en el ala opuesta de la casa, respetando el acuerdo de dormitorios separados, Inés escuchó algo que le heló la sangre. Era Gabriel, llorando en su cuarto. El muchacho que durante el día fingía indiferencia, que trataba a los otros niños con una cortesía fría y formal, sollozaba en la oscuridad con el sonido desgarrador de alguien que ha estado solo demasiado tiempo y que no sabe cómo dejar de estarlo. Inés dudó en el pasillo, con la mano en el pomo de su propia puerta. No era su hijo. No tenía derecho a consolarlo. Gabriel podría resentir la intromisión. Podría verla como una usurpadora tratando de reemplazar a su madre muerta. Pero su corazón de madre no podía ignorar ese llanto. No podía simplemente meterse en la cama y fingir que no lo escuchaba. Así que, descalza y en camisón, caminó por el pasillo oscuro hasta la puerta de Gabriel y llamó suavemente. «¿Gabriel? ¿Puedo pasar?» El llanto se detuvo abruptamente, cortado como con un cuchillo. Hubo un largo silencio tenso, durante el cual Inés pensó que el muchacho simplemente la ignoraría. Luego, su voz quebrada respondió. «¿Por qué?» «Porque nadie debería llorar solo», respondió Inés con la honestidad más pura que podía ofrecer. Otro silencio, más largo esta vez. Luego, casi inaudible, tan bajo que Inés apenas lo escuchó. «Pase». Inés abrió la puerta y encontró a Gabriel sentado en la cama, con las rodillas contra el pecho y los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. A la luz de la luna que entraba por la ventana grande, parecía mucho más joven que sus 14 años, vulnerable y roto de una manera que ningún niño debería estar. «¿Qué sucede?», preguntó Inés, sentándose en el borde de la cama con cuidado de no invadir demasiado su espacio. Gabriel la miró con una mezcla de rabia, dolor y confusión. «Usted no es mi madre. Nunca lo será». Las palabras fueron como un golpe físico, pero Inés no retrocedió ni se ofendió. «Tienes toda la razón», dijo con calma. «No soy tu madre. Tu madre fue Beatriz, y estoy segura de que fue una mujer maravillosa que te amó más de lo que las palabras pueden expresar. Nadie puede reemplazarla. Ni yo ni nadie, y no voy a intentarlo».
Gabriel parpadeó, desconcertado por la respuesta. Claramente había esperado que ella se pusiera a la defensiva, que tratara de convencerlo de lo contrario, que hiciera promesas vacías sobre ser una nueva madre para él. «Pero estoy aquí», continuó Inés. «Y si alguna vez necesitas hablar, o llorar, o simplemente que alguien se siente contigo en silencio, estoy aquí. No como tu madre, solo como alguien que también ha perdido mucho y que entiende lo que es el dolor que no se va, que se queda contigo incluso cuando intentas seguir adelante». Gabriel la miró durante un largo momento, sus ojos grises tan parecidos a los de su padre estudiándola con intensidad. Y luego, para sorpresa de Inés, comenzó a hablar. Las palabras salieron en un torrente, como si hubieran estado represadas durante años. Le habló de su madre, de cómo la recordaba solo vagamente, pero cómo ese recuerdo impreciso lo atormentaba. «No puedo recordar su voz», susurró Gabriel con angustia. «Sé que me cantaba, pero no puedo recordar cómo sonaba. Y eso me hace sentir como si la estuviera traicionando, como si la estuviera olvidando cuando prometí nunca hacerlo». Le habló de cómo su padre se había vuelto distante después de la muerte de Beatriz, cómo la casa había dejado de ser un hogar para convertirse en una prisión de recuerdos y silencios incómodos. «Mi padre me mira y sé que ve a mi madre», dijo Gabriel. «Sé que le recuerdo lo que perdió, y eso hace que quiera desaparecer, hace que quiera no existir para que él pueda olvidar y ser feliz de nuevo». Le habló de la soledad, de años pasados sin amigos reales porque los otros niños del pueblo lo veían como el hijo rico del patrón, alguien diferente, alguien intocable. «No tengo a nadie», susurró Gabriel. «Y ahora ustedes están aquí, toda esta gente nueva, y no sé cómo ser parte de una familia. No sé cómo dejar que la gente se acerque sin tener miedo de que también se vayan». Inés lo escuchó sin interrumpir, sin ofrecer falsas promesas o consuelos vacíos que hubieran sonado insulsos y condescendientes. Solo escuchó con atención absoluta, permitiendo que este muchacho herido vaciara su corazón sin juicio. Y cuando Gabriel finalmente se quedó sin palabras, exhausto por la catarsis emocional, Inés le apretó la mano con suavidad y le dijo: «Tu madre estaría orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo, orgullosa de tu fuerza, de tu capacidad para seguir adelante incluso cuando duele, de tu corazón que aún puede sentir a pesar de todo el dolor». Gabriel lloró de nuevo, pero esta vez no estaba solo. Inés se quedó con él, sosteniendo su mano, ofreciendo la presencia silenciosa que a veces es el único consuelo real que podemos dar. Y cuando finalmente salió de su habitación una hora después, con los ojos también húmedos de lágrimas, algo había cambiado entre ellos. Era pequeño, frágil como un brote nuevo en primavera, pero era un comienzo. Era la primera grieta en el muro que Gabriel había construido alrededor de su corazón. Los meses pasaron y la primavera dio paso al verano con sus días largos y cálidos. La hacienda. El roble, que había estado sumida en el silencio sepulcral durante tanto tiempo, comenzó a despertar como una bella durmiente saliendo de un hechizo. Los niños de Inés llenaban los jardines con sus juegos inventados. Sus risas resonaban en los pasillos que antes solo conocían ecos de pasos solitarios, y poco a poco, incluso Gabriel comenzó a unirse a ellos. Catalina y Gabriel desarrollaron una amistad inesperada que sorprendió a todos, incluidos a ellos mismos. Ella le enseñaba canciones que había aprendido de su difunto padre, melodías simples y alegres que Gabriel nunca había escuchado. Y él le enseñaba a leer mejor, sentados bajo el gran roble que daba nombre a la hacienda, con libros de la biblioteca que Gabriel había leído cientos de veces en su soledad. «¿Por qué eres tan buena conmigo?», preguntó Gabriel un día mientras Catalina luchaba con una palabra particularmente difícil. Catalina lo miró con esos ojos sabios que parecían demasiado viejos para su cara joven. «Porque sé lo que es estar triste», respondió simplemente. «Y porque mamá dice que la bondad es lo único que podemos dar, que no cuesta nada pero vale todo». Gabriel sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había mostrado en años,
una sonrisa que llegó a sus ojos y los iluminó desde dentro. Javier, al principio desconfiado de todo y de todos, rígido en su determinación de no olvidar a su padre muerto, ni aceptar a este nuevo hombre en sus vidas, encontró en los establos un refugio inesperado. Los caballos no juzgaban, no exigían lealtades divididas, simplemente existían en su mundo simple de necesidades básicas y afecto directo. Rodrigo, al notar el interés del niño por los animales, le permitió ayudar al mozo de cuadra, un hombre anciano llamado Mateo, que tenía una paciencia infinita y un don natural para enseñar. Pronto Javier pasaba horas cuidando de los caballos con una dedicación que conmovía a Inés. El niño, que había sido tan duro, tan cerrado, comenzó a suavizarse gradualmente en presencia de esos animales nobles. Una tarde, Inés encontró a Rodrigo en los establos, observando a Javier mientras el niño cepillaba a un caballo castañ con movimientos cuidadosos y amorosos. «Es bueno con ellos», comentó Rodrigo en voz baja. «Tiene un toque natural. Los caballos lo sienten». «Necesitaba algo que fuera suyo», respondió Inés. «Algo que no tuviera que compartir con memorias o expectativas». Rodrigo la miró de reojo. «Es un niño inteligente, valiente también. Se parece a usted en eso». Era un cumplido inesperado que hizo que el corazón de Inés se acelerara de una manera que no había anticipado. Las gemelas, Rosa y Elena, conquistaron a doña Pilar con su energía incansable y su curiosidad infinita sobre absolutamente todo. El ama de llaves, que había pasado años en una casa vacía con solo 2 hombres silenciosos y atormentados, ahora pasaba las tardes enseñándoles a cocinar, contándoles historias de cuando Rodrigo era niño, y la hacienda estaba llena de vida y celebraciones. Don Rodrigo era un niño travieso, les contaba doña Pilar mientras las gemelas amasaban pan con sus manitas. Siempre escapándose para explorar, trepando árboles que eran demasiado altos, nadando en el río cuando su madre le había prohibido hacerlo. Era pura vida. «¿Y qué pasó?», preguntó Rosa con curiosidad infantil y directa. Doña Pilar suspiró. «La vida pasó, querida. El dolor pasó. Pero ahora ustedes están aquí, y veo destellos del niño que era en el hombre que está tratando de volver a ser». Y el pequeño Tomás, que apenas tenía recuerdos de su padre biológico, comenzó a seguir a Rodrigo por todas partes como un cachorro leal e incansable. Al principio, Rodrigo parecía incómodo con la atención constante del niño pequeño, sin saber cómo responder a esa adoración incondicional que solo los niños pequeños pueden ofrecer. Pero poco a poco, Inés lo vio agacharse para hablar con Tomás a su altura cuando el niño le hacía preguntas interminables sobre todo lo que veía. Lo vio sonreír cuando el pequeño le traía flores del jardín con raíces y tierra aún pegadas, ofrendas imperfectas presentadas con orgullo absoluto. Lo vio cargar al niño sobre sus hombros cuando se cansaba durante los paseos por la propiedad, los dos riéndose mientras Tomás gritaba que podía ver todo el mundo desde allí arriba. Y una noche, Inés pasó frente a la habitación de Tomás y se detuvo en seco al escuchar la voz de Rodrigo leyendo un cuento para dormir. La voz del hombre, generalmente tan formal y controlada, era suave y cálida mientras narraba las aventuras de un caballero valiente. Y cuando Tomás murmuró medio dormido, «Buenas noches, papá Rodrigo», e Inés vio a través de la puerta entreabierta cómo Rodrigo se quedaba inmóvil, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas, supo que algo profundo había cambiado en el corazón de ese hombre. Inés observaba todo esto con una mezcla compleja de alivio, gratitud y un dolor sordo que no podía nombrar del todo. Alivio porque sus hijos estaban seguros, alimentados, felices de maneras que no habían sido en mucho tiempo. Gratitud hacia Rodrigo por cumplir cada promesa que había hecho y más. Pero también dolor porque ella misma seguía sintiéndose como una extraña en su propia vida, como una actriz desempeñando un papel en una obra que no terminaba de entender. Rodrigo era amable con ella, siempre respetuoso, nunca exigente o cruel. Pero había una distancia entre ellos que parecía imposible de cruzar, un muro invisible pero sólido
construido de cortesía formal y expectativas no dichas. Dormían en habitaciones separadas en alas opuestas de la casa. Comían juntos, pero apenas hablaban más allá de lo necesario para mantener la ficción de normalidad. Y en las noches, Inés se preguntaba si alguna vez este matrimonio de papel se convertiría en algo real, o si estarían condenados a vivir como dos desconocidos educados bajo el mismo techo, unidos por el deber pero separados por el miedo.